saludo y le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Para los que ya han participado, este es el quinto año que hacemos esta serie de conversaciones, que son 6 capítulos por año. El tema de este año ha sido un poco cliché, pero nos pareció necesario: el Chile del futuro o el Chile 2030. Hay una conversación, si se quiere decir, refundacional acerca del país que tenemos. Llevamos 10 o 11 años conversando en una forma desordenada y a momentos violentas de qué tipo de sociedad, qué tipo de país, qué tipo de nuevo contrato social queremos. Hay una convención constitucional que está discutiendo eso y el próximo año vamos a votar si es que ese va a ser el nuevo contrato social que nos une como chilenos. El tema de hoy es minería y energía, que son dos pilares que hacen posible que Chile crezca. Estos diálogos, para los que no han participado, no son de la coyuntura, aunque la vamos a tocar. Tratamos de tocar temas un poco más macro y más ambiciosos, sin evitar y que sea una conversación. Y estos diálogos es posible gracias al apoyo que ya por varios años nos han dado a mí y al mostrador de Enel también, de Pricewaterhouse, de la Asociación de Bancos y de CAP. Bueno, esos son los avisos parroquiales. Vamos con nuestros invitados. Tenemos a Paolo Palotti, que es el CEO de Enel Chile, ¿no? Y tenemos a Diego Hernández, el presidente de la Sonami, ex CEO de Antofagasta Minerals, ex presidente ejecutivo de Codelco. Obviamente, Paolo va a hablar de la energía, el rol de Enel en el Chile del futuro, la transformación verde, y Diego va a hablar de la minería. Y voy a empezar, y bueno, primero muchas gracias por estar acá, Diego y Paolo, gracias por participar. Voy a empezar con Diego porque, usando también otro cliché, el sueldo de Chile es el cobre. Y es un sueldo que ahora está pagando buenos dividendos en momentos que se necesitan mucho. Pero hay toda una conversación acerca de cuál va a ser la naturaleza de la industria. Se está hablando de un royalty, se está hablando de nuevos criterios medioambientales y se está hablando también de una industria en Chile que, sacando todos los temas políticos o tributarios, venía pidiendo a gritos mejoras de productividad. Entonces la pregunta bastante amplia, Diego, ¿cómo está la minería chilena ahora? ¿Cómo está preparada para la conversación que está teniendo el país y cómo se ve en el futuro? Mira, buenos días, Iván. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Buenos días, Paolo. La minería, si volvemos al año 90, la minería del cobre, que representa 90% de la minería nacional, así que voy a hablar mucho más de cobre que de minería del resto de los commodities. Producía 1.600.000 toneladas, vinieron todas las inversiones y hasta al año 2004 llegamos a producir 5.400.000 toneladas. Y hubo en ese periodo un crecimiento de la producción de 7 a 9% al año en forma regular, y se invirtieron en cifras nominales históricas como 45.000 millones de dólares. Y después del 2004, del 2005 hasta ahora, se invirtió más de los 45.000 millones de dólares, bastante más, y la producción solo aumentó marginalmente. Hoy día la capacidad es cercana a los 5.800.000 toneladas. Esto es una característica de los depósitos de cobre, de los pórfidos. Tienen mejores leyes, mejores contenidos de cobre en la superficie, y en la medida que se profundizan, bajan las leyes. Entonces, por ejemplo, el 2010 la ley era alrededor de promedio era 1%, hoy día es 0,67% de contenido de cobre en promedio. Entonces, en la medida que bajan los contenidos de cobre, hay que hacer mucho más para producir lo mismo. Y eso naturalmente que afecta la competitividad, la productividad, etcétera, medida en cobre fino producido. Entonces, lo que hemos visto es que hemos perdido competitividad,
En el superciclo del cobre nuestros costos aumentaron bastante. Cuando terminó el superciclo, la industria reaccionó para tratar de controlar los costos, preocuparse más de los costos que de la producción, de los márgenes operacionales, y se revirtió eso, por lo menos no siguió creciendo. Y hoy día la industria chilena en promedio tiene un costo caja situado en el 60% de la curva a nivel global, en promedio. Es decir, 60% tienen un costo más bajo que el nuestro y 40% tienen un costo más alto. Entonces, ahí viene el desafío de la minería chilena, y era claramente después del superciclo, preocuparse de la competitividad y la productividad. Eso, de alguna manera, nosotros decimos que el costo de falla en la minería es muy alto. ¿Eso qué significa? Que si nosotros paramos nuestra operación, sale muy caro parar. Entonces, eso hace con que la industria sea bastante conservadora, y cuando quieres incorporar alguna tecnología nueva o un equipo nuevo, siempre vas a bajar la producción durante un periodo acotado porque hay que calibrar los equipos, etcétera, etcétera. Y eso hace con que la incorporación de innovación era relativamente lenta. Con el tema del COVID hay muchos paradigmas que se rompieron, y en el fondo la industria minera chilena fue obligada a tirarse a la piscina e incorporar innovación, que es la única herramienta que tenemos para mejorar nuestra productividad. Y creo que lo hemos empezado a hacer en forma mucho más rápida que lo que estábamos haciendo antes, además en forma mucho más amplia en todos los aspectos de la industria, no solamente innovación tecnológica, sino que también organizacional, etcétera, trabajo remoto, muchas otras cosas. Y bueno, estamos ahí en esa situación donde creemos que a través de esos mecanismos vamos a mejorar nuestra competitividad, que es necesario. Tenemos una cartera de proyectos importante que también son más o menos de las mismas características del parque productivo actual. Es decir, no tenemos proyectos extraordinarios. Entonces, el inversionista, cuando toma las decisiones de inversión ahora en un escenario como el que yo estoy describiendo, donde la calidad geológica es competitiva pero no es extraordinaria, ahí pesa mucho más entonces también el tema de la seguridad jurídica y de las condiciones del país. Hay algunos, naturalmente que esto es una cifra teórica, pero ilustrativa, dice, mira, 60% es lo que pesa la calidad geológica y 40% es lo que pesa la seguridad jurídica en la toma de decisiones de inversión en la minería en Chile hoy día. Eso es un poco para ilustrar. Y resulta que estamos en un periodo complicado, una coyuntura compleja, como tú lo has descrito. Tenemos un proyecto de ley de royalty, etcétera. Entonces, la minería y el país están en una encrucijada que es cómo le saca partido a la minería nacional con una visión de largo plazo, porque tenemos proyectos que podemos desarrollar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país para que estos proyectos sean realidad? Y todo esto es fácil decirlo, es difícil discutirlo en la coyuntura actual, pero creemos que Chile tiene una gran oportunidad por la demanda de cobre con una visión de mediano o largo plazo debido al cambio climático, a las energías renovables, etcétera, que es tema que probablemente vamos a seguir discutiendo en este foro hoy día. Hay una oportunidad país y ojalá no la perdamos. Y esa es la postura nuestra como gremio, es tratar de llamar la atención para decir hagamos las cosas bien, para aprovechar esta oportunidad y tener un parque productivo que siga creciendo. Hasta ahí nomás llego por ahora, Iván. Me parece perfecto porque pusiste el escenario, el marco. Y voy a hacer la misma pregunta
a Paolo. Paolo conoce Chile bastante bien, ha sido parte de esta revolución energética que está viviendo el mundo y que en él ha aplicado a Chile. Chile pasó a ser uno de los líderes en la transformación a energías renovables y en él es el principal actor en Chile. Así que, Paolo, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo está en él posicionado? ¿Cómo está el sistema energético chileno posicionado? Y los desafíos. O sea, ¿cómo está la cancha rayada ahora en medio de esta conversación constitucional que estamos teniendo y en medio de esta revolución tecnológica, cambio climático, etcétera? O sea, son varios temas, pero te lo dejo amplio para que nos cuentes un poco en dónde estamos parados. Bueno, gracias Iván, gracias por la invitación. Un saludo a todos, un saludo a Diego. Bueno, la cancha, como tú la llamas, está bastante animada hoy, porque Chile efectivamente llega desde un recorrido muy rápido de transformación. Si lo miramos hace algunos años, nos vamos más allá del 2013-2014, donde quien hablaba de renovables era un pionero, casi un visionario, y la transformación fue muy, muy rápida. Muy rápida porque claramente Chile ha tenido el cruce perfecto de innovación tecnológica bajo de costo del equipo que sirve para producir con las renovables, costo de paneles, costo de turbina eólica, en el mismo sentido, disponibilidad de un recurso increíble. Todo esto ha comportado una transformación del mundo de la energía que todavía está siguiendo muy, muy fuerte. Claramente, como cada transformación, se necesita adecuar a lo que son los cambios de reglas, los cambios de nuevo paradigma de energía en el mundo, en particular de energía eléctrica. Esto claramente significa adecuar lo que era un mercado bastante estático a un mercado que ahora se está moviendo de forma muy dinámica. Y lo que se está viviendo ahora hay una mirada a medio y largo plazo de gran oportunidades que empiezan desde las renovables, pero llega hasta el cliente final, y necesidad de poner reglas claras para permitir este desarrollo. Yo pienso que Chile hoy tiene una oportunidad única de seguir una transformación, una transición energética. Necesita, eso es importante, necesita por un lado una atención muy fuerte a las infraestructuras y por lo otro una regulación que acompañe esta evolución que es muy tecnológica, en particular verso el cliente final, y que permita las inversiones en medio y largo plazo. Claramente cuando uno pone todas estas condiciones en un país que se está transformando, donde claramente no hay solamente, no se habla solamente de regulación eléctrica, se habla claramente de temas sociales muy profundos, de una constituente que está trabajando, de una situación donde efectivamente hay un impacto importante a nivel de país. Claramente esto puede tener un impacto sobre cómo se va a actuar los cambios, cómo se va a actuar la regulación. Esto claramente es el desafío que tenemos todos, que tenemos como empresas, la responsabilidad que tenemos como empresas y la responsabilidad que tienen también las autoridades para gestionar en conjunto y seguir avanzando en un sector que tiene una gran posibilidad, una gran oportunidad, mas necesita ser arreglado para que se siga invirtiendo en la forma más correcta y que todos los beneficios lleguen también al cliente final. Entonces, en este encuadre, claramente podemos hacer muchas reflexiones. Y también una reflexión es una reflexión de contaminación entre los sectores, porque claramente podemos ver efectivamente cuánto esta evolución, esta transición energética puede y va a impactar el sector minero. Seguramente eso lo vamos a hablar más adelante con Diego. Cuánto esto significa poner atención y objetivo a la descontaminación. La expansión de las ciudades es un
eje importantísimo en el desarrollo del país. Y también lo vemos en este periodo, en estos meses, que nosotros tenemos un país en un sector eléctrico muy vulnerables, porque lo que está pasando hoy, lo que estamos viviendo hoy de sequía, de gestión del gas, y la evolución, la transformación del sector con el ingreso siempre más fuerte de las renovables, pone una pregunta su cómo llegamos a este equilibrio. Entonces, de esta vulnerabilidad que muy, muy cercana, muy vinculada al cambio climático, porque efectivamente nosotros vemos que en estos últimos años hemos tenido siempre años muy secos afuera del 2018. Este año, el 2021, estamos en un nivel de recursos hídricos que es mucho más bajo de lo que era el peor año del 1998-99, el peor año de estadística, de hidrología del país. Esto claramente tiene un impacto porque te va a poner lo que eras un recurso increíble para Chile, que era el recurso hídrico, hoy bajo de análisis de cuál puede ser el aporte futuro, considerando que el recurso hídrico no es solo para la generación, es un recurso que sirve para los regantes, sirve para el desarrollo de la agricultura y más que todo sirve claramente para las personas a nivel de agua potable. Entonces todo esto va a poner principios y reposicionamiento, entonces también reglas para manejar el sector de la forma correcta, gestionar la importación de gas de la forma mejor, proponer una flexibilidad del sector, introduciendo nueva tecnología que está disponible. El almacenamiento es una cosa que es fundamental en un país que tiene la transición energética hacia el verde. Que, como estoy diciendo, esta transición necesita llegar al cliente. Entonces, se necesita, el tema de la infraestructura es un tema fundamental en nuestro país. La infraestructura que sirve para permitir llegar la energía que se produce en el norte con las plantas solares, o también en el sur con el eólico, en el punto de más consumo, afuera claramente de la conexión que tienes con las minerías en el norte, porque claramente hay una cercanía entre producción y uso. Y entonces, este es el tema de la infraestructura, que es un tema que se discute hace mucho tiempo y que se soluciona en un tiempo muy largo, porque hoy se habla de una nueva interconexión que se va a demorar hasta el 2030. La infraestructura de las ciudades, resiliencia de la red para permitir una calidad de servicio siempre más alta y la entrega de nuevos servicios al cliente final, que permite también los nuevos servicios sostenibles, que es, por ejemplo, la movilidad eléctrica en las ciudades, que es un tema que claramente estamos desarrollando de forma muy fuerte con las minerías, podemos volver a eso también. Pero mirándolo al impacto sobre la ciudad, la descontaminación de las ciudades va en el uso siempre más fuerte, más profundo de una movilidad sostenible. Movilidad privada, movilidad pública en primer lugar y movilidad privada. Tenemos ejemplo, podemos profundizar más adelante de este tema. Sí, sí. Bueno, creo que tenemos un montón de temas que para seguir avanzando y voy a avanzar con Diego porque lo dejó un poco picando Pablo. Diego, yo veo por ahí más, pero yo veo como tres grandes desafíos macro. Uno, el desafío político, que un poco tocamos porque se está conversando un nuevo royalty, de una nueva constitución que puede cambiar la cancha y puede cambiar lo que tú hablaste de seguridad jurídica, bajo las cuales entraron las grandes mineras acá. Segundo, tenemos el desafío medioambiental, producir cobre en manera más sustentable, ¿no? Y tercero, que es el desafío que tocó Pablo, que es, bueno, la minería necesita energía y necesita agua. Dos cosas que en Chile no abundan tanto ahora. O me acuerdo, yo te escuché en un momento cuando yo recién volví a Chile en 2012, cuando se pagaba más de $100 el megawatt
que pasamos, creo que fue $13 la de la semana pasada, o sea, en 11 años bajamos en un 90% los costos, ¿no? ¿Cómo está la minería enfrentando esos tres desafíos? El desafío político-social, el desafío del cambio climático y el desafío de tener suficiente energía y agua para poder seguir siendo competitivo y producir el cobre. Ahora empecemos por el más fácil. Agua y energía, ¿no? Agua, nosotros, la minería consume en términos relativos poca agua, ¿no? Comparado con lo que consume el país. Nosotros tenemos un consumo de 4% de los derechos consultivos de agua a nivel nacional, menos de 4%, lo consume la minería, es decir, es bastante poco. Y naturalmente que hay algunas regiones donde hay poca agua, en el desierto, y ahí en términos de porcentaje consumimos más en relación a lo que hay disponible, pero ahí no hay agricultura, etcétera, solamente están las ciudades y hay que abastecer de agua potable, etcétera. Entonces, además, nuestra actividad, una vez que desde hace bastantes años, no nos basta tener los derechos de agua, sino que tenemos que tener un permiso ambiental para poder usarlo. Entonces, lo que ha ido sucediendo, no hay mucha agua subterránea disponible, yo diría hoy día de Santiago hacia el norte. Entonces, todos los proyectos mineros grandes, y ahora con el tema de la sequía que afecta de la cuarta región hacia abajo, porque de la tercera hacia el norte es desierto. Entonces, la minería ha tenido que recurrir al agua de mar, desalada o agua cruda. Y eso ha ido aumentando ese consumo, y esa es la alternativa que tenemos y ya la estamos implementando, ¿no? Incluso, por ejemplo, la mina Pelambres, que está en la cuarta región, en el sur, en el Valle del Choapa, ya está construyendo su planta desaladora para abastecerse prácticamente 100% con agua desalada y poder independizarse del tema del agua continental. Entonces, esa es la alternativa. Eso provoca algunas dificultades para las mineras más chicas, de la mediana minería, que es más difícil que una desaladora sea económicamente factible. Pero eso ha ido evolucionando y yo creo que esa es la alternativa. En el tema de la energía, a nosotros nos interesa mucho el desarrollo de la energía renovable, por lo que tú estabas diciendo. La energía renovable hoy día tiene un costo mucho más abordable, ¿eh? Si lo comparamos con el pasado, cuando teníamos poco acceso a, prácticamente no existía energía renovable y en el fondo el benchmark era la energía a carbón, no había tanta oferta, y nosotros, la industria fue obligada desde como el 2010 a tratar de buscar alternativas de energía propia, o en una licitación, por ejemplo, teniendo un proyecto aprobado ambientalmente que tú le podías ofrecer a los inversionistas de manera de tener más competitividad en las licitaciones. Y empezamos también a invertir en energía renovable, solar y eólica. En el fondo, la minería ayudó a habilitar la instalación de estas energías renovables, que hoy día son competitivas, en ese momento eran menos competitivas. Entonces, así va a solucionar la minería el tema de energía. Ahora, como son intermitentes en generación, hay temas de acumulación de energía, de distribución, etcétera, que el país tiene que abordar, porque el futuro energético de Chile es de renovable. Entonces, y además la tecnología está evolucionando muy rápido. Entonces, yo creo que por ahí vamos
vamos a solucionar nuestros temas de energía manteniendo competitividad. Es decir, para la minería ha sido una bendición este tema de la energía solar y la eólica, pero sobre todo la solar, porque nos hace independientes de los combustibles fósiles, y como todos sabemos, Chile no produce combustibles fósiles, y tenía unas desventajas competitivas en relación a países mineros como Perú, Brasil, y otros más, Colombia, que tienen energía mucho más barata. Entonces, es el tema del agua y de la energía. El tema ambiental es un tema que la industria está abordando desde los años 90. Todos los proyectos a partir de ahí en esta nuevo periodo de la minería que empezó en el año 90, 91, los proyectos se hicieron con los estándares ambientales internacionales de la época. Y eso nos ha ayudado mucho. Nosotros no tenemos tanto problema en cumplir con las normas ambientales. Sí tenemos muchos problemas con comunicar que efectivamente nosotros nos hacemos cargo de los temas ambientales. Y ahí tenemos una mochila importante con los pasivos ambientales mineros del siglo pasado, que todos conocemos, para poder mostrar que efectivamente hacemos las cosas bien desde el punto de vista ambiental. Y yo creo que es la manera de abordar esto, ¿no? Finalmente, el tema político es el tema donde tenemos más dificultades, porque en el fondo la inversión extranjera no se puede permitir opinar. Son empresas huéspedes acá en el país y la idea es que no participen de política contingente. Lo que en el último tiempo yo creo que ha cambiado un poquitito, porque hemos visto a raíz del tema del proyecto de ley del royalty, que hay algunos CEO de empresas que están en Chile, empresas internacionales, y los CEO de afuera, que están en Londres o en Melbourne, se han atrevido por primera vez a decir: cuiden la seguridad jurídica y el marco de inversiones, porque si no va a ser difícil invertir en Chile. Pero ahí lo que tenemos que hacer y lo que estamos tratando de hacer es convencer a los políticos cuán importante es preservar este parque productivo que tenemos y hacerlo crecer, como yo decía antes. No es una tarea fácil hoy día, porque en el fondo, al tener un ejecutivo bastante débil, y al tener muchas decisiones que finalmente son de estrategia de desarrollo económico en manos del Congreso, se pierde un poco bastante la estrategia global para desarrollar el país, porque en el Parlamento lo que se defiende son intereses o temas acotados, y se pierde la noción de conjunto. Pero creemos que el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a necesitar retomar el crecimiento económico. Y eso es un desafío grande, y para eso se requiere un marco jurídico estable. Entonces, lo que podría haber, si todo sale bien, que haya una continuidad en las inversiones a partir del próximo año. Si la cosa no sale tan bien, que haya una laguna, pero en el mediano plazo de 1 o 2 años, pero en algún momento el país va a tener que volver a tener un marco jurídico y promover la inversión. Si no, no va a seguir creciendo, y esto tiene consecuencias indeseables para todos, pero que hoy día muchos no ven. Quiero, antes de ir a Paolo, quiero, por si no se nos olvida lo que tocaste al final, hay
hablando con ejecutivos, no necesariamente el mundo minero, pero que dicen, mira, obviamente que nosotros tenemos interés en lo que pasa con las próximas elecciones presidenciales, pero la verdad que las decisiones grandes nuestras, estamos hablando de multinacionales, no las vamos a realmente tomar, excepto las urgentes, hasta que veamos cuál va a ser esta nueva constitución. Entonces, si la verdad que tenemos nuevo presidente en elecciones en noviembre, diciembre, para tener instalado uno en marzo, que en julio, a los 6 meses, puede que tenga va a tener que trabajar bajo una nueva constitución, que puede que tenga, no, esperemos que sea lo mejor, pero que puede haber hecho cambios dramáticos, ¿no?, a la cancha en donde juega la minería y donde juega la energía. Mi pregunta entonces es, la inversión minera que está acostumbrada a trabajar en países con poca seguridad jurídica, como algunos en África, o en países que históricamente han tenido mucha, como en Chile, o bueno, Australia, Canadá, etcétera. ¿Cómo es? Yo sé que a lo mejor hay cosas que no puedes decir, pero más o menos para una sensación, ¿cómo están haciendo ese arbitraje? Esperar las elecciones presidenciales, ver qué pasa con la Constitución y entre medio proyectos mineros que necesitan $1.000 millones para invertir. Estoy hablando en supuestos. Mira, yo creo que vuelvo a lo que dije antes. Los proyectos que tenemos en Chile, la cartera de proyectos en las condiciones regulatorias actuales son factibles, pero no son extraordinarios. Entonces necesitan de un marco jurídico estable con una visión de largo plazo, 10, 12 años, 15 años, para poder recuperar la inversión y tener el retorno esperado. Chile tiene ciertas ventajas también en términos de minería, porque es un país minero, tiene mano de obra minera, tiene empresas de servicio, etc. Todo eso cuenta también. Pero como los proyectos no son extraordinarios, para poder graficar esto, si nuestra cartera de proyectos estuvieran en un país con tradición de seguridad, de inseguridad jurídica muy grande, no se haría ninguno. Pero si yo tengo un proyecto como existe uno, por ejemplo, que está entrando en producción hoy día, con una ley de cobre de más de 5% en los primeros años de producción en la República Democrática del Congo, bueno, el riesgo político puede ser más alto, pero el riesgo económico está compensado por la calidad del proyecto. Claro. Entonces, y además ese proyecto, si no es la empresa que lo construyó, que lo opera, tampoco hay muchas alternativas. Entonces, yo te diría que hay ahí un balance entre riesgo político y calidad geológica. Y en eso nosotros estamos en el promedio nomás, no somos extraordinarios. Entonces, como decía, por primera vez hemos escuchado a algunas empresas extranjeras decir, mira, vamos a esperar para ver cómo termina esto y ahí tomamos nuestras decisiones de inversión. Entonces yo creo que hoy día no hay ninguna empresa que va a tomar una decisión importante de 1.000, de 2.000 millones de dólares en las circunstancias actuales, hasta que no se aclare y no tengan la seguridad que van a tener un riesgo acotado o mitigado por algún tratado o por algo. Hay distintos mecanismos. Perfecto. Bueno, wow, bueno, vamos a volver a ver si hay tiempo algunas de las cosas que mencionaste, pero quedó súper claro. Pablo, vamos a hablar un poco más de la transición energética. Chile tiene ambiciones y metas bastante grandes de que para el 2030 no lleguemos a 50% de energías renovables. ¿Es realista esa meta? Como tú dijiste, algunas cosas están pasando mucho más rápido de lo que se preveía, y los precios y los costos y la tecnología avanza a pasos agigantados, y está el desafío y la presión política global de parar el calentamiento global. ¿Es realista la meta? ¿Qué cosas faltan? Tú mencionaste el tema de la transmisión, de llevar la energía limpia del norte y del sur a donde están las ciudades y la industria que hay en el centro.
¿Cómo está preparado Chile para eso? ¿Qué falta? ¿En qué estamos muy avanzados? ¿Y cómo está Enel preparado para eso, que es el principal actor? Sí, efectivamente, Chile tiene esta capacidad de desarrollar este recurso que puede ser disfrutado para una transición energética siempre más rápida y siempre más profunda. Vemos el crecimiento que estamos teniendo a nivel de sistema sobre las renovables, que cada año aumentan de forma importante los proyectos que se van desarrollando. Aquí ya tenemos un primer tema, que la capacidad de desarrollo de este proyecto claramente tiene un impacto que llega por todo el proceso de autorización de los proyectos. Eso significa que hay un sistema de burocracia del país que todavía necesita ser ajustado, necesita ser optimizado para gestionar este volumen de megavatios que se están pidiendo. Esto claramente es un primer cuello de botella que se va a crear. Entonces, un proyecto renovables, un solar que puede ser desarrollado y conectado a la red en 12 meses, se demora mucho más porque claramente ha un proceso de autorización, algunas veces que va a tocar también toda la temática arqueológica. Nosotros y otras empresas hemos tenido retrasos importantes por el tema de demora de autorización de este tipo. Entonces, eso es un primer tema que se necesita solucionar si se pide impulsar aún más, en particular mirando lo que son las metas a largo plazo, que el tema del hidrógeno verde. Claramente el hidrógeno verde llega con las renovables. Esto es un primer punto que se necesita bien gestionar. Ahora, olvidamos por un momento lo que son la conjuntura actual, es decir, todos los vínculos que hemos tenido en los últimos 18 meses por el tema COVID, que en una mirada estándar esperamos se va a eliminar todo lo que puede pasar con el cierre de la frontera, pero vamos a ver que esto lo ponemos por un momento al lado. Siempre hay, una vez que tú tienes la planta que se están construyendo, efectivamente hay un tema de flujo de energía. Y aquí sí la infraestructura tiene un rol fundamental. Un rol fundamental significa que planificar e implementar interconexiones que permite que el beneficio de las renovables, de la planta renovables, también en tema de descontaminación, es decir, tener la posibilidad de utilizar cuanto más posible energía limpia en el uso final. Esto es un otro cuello de botella que es técnico, estructural, que se necesita solucionar, que claramente depende de lo que es la forma del país, claramente el flujo de energía que se va creando y la necesidad de una infraestructura que va a soportar este tipo de desarrollo. Entonces, estos son dos elementos llave que se necesita mirar, solucionar para impulsar esta transición energética. Después, cuando tú te mueves un sistema que donde tiene una porcentaje muy elevada de generación térmica, que puede ser carbón, que puede ser gas, hacia un sistema donde siempre más el porcentaje de renovables es alto, claramente se necesita gestionar lo que es la intermitencia de las renovables, entonces sistema que gestiona la flexibilidad. Y aquí también hay objetivo declarado, pero todavía en desarrollo, para implementar medidas que permiten eso. El tema del almacenamiento es un tema llave. Hoy el concepto de una renovable, un solar con almacenamiento, permite solucionar muchos temas. Y también el utilizo de almacenamiento en el sistema seguramente ayuda una transición energética hacia un país siempre más con energía verde renovable. Entonces, estos son temas que se van discutiendo hace tiempo
in particolare il tema regolatorio que se necesita solucionar para que efectivamente se dé un impulso aún más fuerte a lo que es esta capacidad de desarrollo. Me gustaría tocar un punto que destacó también Diego sobre el rol de los actores. Es importante, aún en un momento que está viviendo el país, donde tenemos, como hemos dicho, una fase de transición, que es una transición económica, social muy fuerte, que cada uno haga su rol. Es decir, la evolución de un sector como el sector eléctrico, energético, que tiene claramente una necesidad de inversiones muy fuerte, necesitan seguramente seguridad jurídica, reglas claras, estabilidad. Entonces, aquí el rol del regulador es fundamental, porque las reglas necesitan ser claras, transparentes y permite estabilidad en el sistema de las inversiones. Y claramente cada uno necesita tener su rol, porque cuando se va a hacer, decimos, una gestión mixta, claramente se crea una instabilidad en lo que puede ser la mirada del sector. Esto claramente es un factor que puede limitar el desarrollo de un país que tiene mucho más potencial. Claramente, también el regulador tiene su responsabilidad en el diseñar estas reglas, también mirar lo que puede pasar en un sector donde la innovación tecnológica, en particular, como hemos dicho, en la parte de distribución, en la parte del servicio a los clientes, es muy importante, que se puede empujar mucho más y poner la resiliencia y la tecnología a servicio del cliente. Esto significa también economía por el cliente del sistema. Todo esto se necesita claramente gestionar en la forma mejor posible. Entonces, mirando efectivamente los beneficios al cliente, la capacidad de inversión de la empresa para permitir este tipo de desarrollo. Tenemos ejemplos en otros países donde efectivamente hay la regulación de tipo diferente de Chile. No estoy diciendo que lo de Chile no está bien hecho, en particular la distribución, pero claramente se necesita impulsar algunas temáticas como la capacidad de calidad del servicio, la capacidad de nuevos servicios al cliente, que es fundamental en la evolución del país. En conjunto, claramente, lo que es todo el desarrollo de las renovables que permiten un switch real y una descontaminación del país. Entonces, con una mirada fundamental a la lucha al cambio climático, donde Chile puede tener un rol importante. Wow, nuevamente, muchos temas que vamos a tratar de volver. Pero voy a usar lo que tú hablaste de un desafío regulatorio y los cuellos de botellas para volver a Diego, porque Diego fue ejecutivo de dos gigantes mundiales del mundo privado y del gigante mundial que es estatal, que es Codelco. Entonces sabe también cómo funciona desde adentro la burocracia en el mejor sentido o en el peor sentido. Entonces voy a usar eso para hablar un poco de los desafíos de recursos humanos. ¿No? También lo va a tocar con Pablo. Habla mucho el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, y el actual presidente de la SOFOFA y el sector privado ha hablado de que con esta conversación de la refundación de Chile o el nuevo contrato social, se tiene también que hablar un poco del rol del Estado y hacerlo más eficiente. Yo hablo con alguna gente y dice que hay un mito hasta cierto punto de cuán ineficiente es el Estado de Chile y que en la práctica no es un problema tan agudo como algunos lo apuntan o lo describen. Habiendo estado adentro y sabiendo ahora desde el sector privado los desafíos de recursos humanos, no solo de parte del Estado, pero de la mano de obra en Chile, ¿cómo abarcan eso? ¿Cómo aborda eso la minería? ¿No? Con esta transformación, desafíos de tener la calidad técnica, de tener un Estado que regule bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo abordan? Y cuéntanos un poco también cómo es la experiencia desde adentro. Mira, el tema de recursos humanos en Chile para la minería, yo creo que
es un tema que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a la realidad que ha ido cambiando, ¿no? Yo no veo como una gran barrera para el desarrollo de la minería tener la gente capacitada para poder trabajar en esto, ¿no? Hoy día, con toda la innovación tecnológica, las tecnologías de información y todo eso, naturalmente que necesita incorporar gente con esas habilidades, pero la nueva generación que viene y que ya se está incorporando a los puestos de trabajo, viene con esas habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que en general tenemos la capacidad de recursos humanos suficiente para abordar estos cambios, ¿no? No es un tema que, que sea una barrera para el desarrollo de la minería a nivel nacional. Y esto en forma espontánea, no creo que si el Estado, probablemente la educación en Chile deja mucho que desear y hay que hacer muchos cambios, etcétera, pero yo creo que igual la industria ha sido capaz de responder. Y hemos visto, por ejemplo, una prueba ahora en el tema del COVID, que hemos sido capaces de mantener la continuidad operacional, la continuidad operacional. Los proyectos, claro, se han retrasado un poco más, etcétera, pero en la parte operacional, de la parte productiva, hemos sido capaces de mantener la continuidad. Y eso es porque, entre otras cosas, como primera condición, tenemos una mano de obra suficientemente madura como para poder, y con cultura de seguridad, etcétera, de control del cambio, todo eso que ha hecho con que esta mano de obra se pudo adaptar rápidamente a las nuevas circunstancias. Entonces, yo creo que en la parte de recursos humanos no es la preocupación principal que tenemos. Además, vemos muchas empresas pequeñas, muchos emprendedores que te están ofreciendo soluciones innovadoras y toda esa a un nivel bastante bueno si comparado con países desarrollados. O sea, ahí no estamos atrás. Entonces, la parte de recursos humanos yo creo que es algo que podemos manejar de la misma manera como decía antes, la parte ambiental, la parte de agua, la parte de energía. Y una pregunta cortita, pero que en ese mismo, hay una gran diferencia tomando en cuenta, considerando que tiene diferentes stakeholders, porque una tiene un rol más político, pero desde el punto de vista operativo, tecnología, incluso hablando de los sindicatos, hay mucha diferencia de cómo opera, cómo piensa una empresa como Antofagasta Minerals o las otras que trabajaste antes y Codelco. No, como dije, tomando en cuenta que Codelco es una empresa estatal y por definición tiene otro stakeholder que el gobierno y el Estado de Chile. No, yo creo que no hay una gran diferencia. Se usa mucho, se crea una especie de mito por la gente que es partidaria de que todo sea privado, decir, mira, Codelco estatal no es eficiente. Yo creo que no es así. Y también la gente que privilegia lo estatal dice, mira, Codelco tiene mejores retornos, etcétera, le entrega más a Chile que la minería privada, etcétera. Yo creo que esos son mitos y se puede demostrar con cifras que en el fondo no hay diferencia grande de la manera como se opera y de la calidad de la gente que trabaja en empresas privadas y que trabaja en empresas estatales, en la minería. Pablo, te voy a hacer la misma pregunta porque he leído, y no sé si también puede ser mito, de que, por ejemplo, para instalar muchas de las plantas solares se ha tenido que importar trabajadores desde España porque en Chile no había la capacidad y la habilidad o no tenía las herramientas. Y en él es, como digo, es el gran actor de una industria que es el pilar de la nueva matriz productiva.
ustedes, procesos que se aceleraron por el COVID, etcétera, ¿ustedes ven en Chile un desafío con el tema de mano de obra capacitada, no, de técnicos capacitados, sobre todo comparado que ustedes operan en todo el mundo y probablemente pueden comparar, no, con otros países? Yo tengo dos, tres puntos que destacar sobre el tema de recursos humanos. En primer lugar, un ejemplo recién que las experiencias que hemos vivido desde octubre de 2019 en adelante, en particular después con el COVID. Es decir, una empresa de servicios esenciales, donde la electricidad es fundamental en un país, en una ciudad como Santiago, hemos tenido que gestionar dos eventos bastante profundos que nos ha dejado afuera de nuestra oficina. Nosotros estamos afuera de nuestra oficina desde octubre de 2019. Y esto fue gestionado con calidad del servicio igual, no pararon ninguna planta, nivel de servicio al cliente fue el mismo, y con 1.800 personas en trabajo remoto. Eso significa claramente la validez de una plataforma digital que se fue desarrollada, fue muy resiliente en este momento, pero también sobre las personas, es decir, los compromisos de las personas en adaptarse muy rápidamente en un trabajo nuevo y la confianza en el trabajar desde su casa con un concepto virtual de equipo que pero lograron llegar al mismo nivel de resultado. Entonces, esto seguramente es un resultado muy positivo que lo vamos a añadir y a disfrutar en los próximos años. Por el otro lado, el mercado eléctrico y su evolución pide también un cambio de, decimos, cultural. Hoy, lo hemos visto en el periodo del COVID, vuelvo siempre al punto, el cliente es muy exigente, el cliente tiene capacidad de interactuar con la empresa, entonces se necesita una capacidad de atención al cliente, escuchar, capacidad de escucha al cliente e empatía, que antes no era un concepto básico del trabajador del sector eléctrico. Esto claramente, junto con todas las medidas innovadoras tecnológicas que estamos desarrollando, plataforma digital, toda la capacidad, poner el cliente en la capacidad de interactuar con la empresa de forma remota, pero eficiente. Esto claramente es un desafío para todos en gestionar de la forma correcta este cambio cultural. Entonces, son temas de recursos humanos que estamos abordando, que estamos gestionando. Es decir, que las personas han demostrado un gran compromiso en todo lo que se están haciendo. Eso es una evidencia muy, muy positiva. El tercer tema, lo que tú destacaste. Claramente, nosotros hoy tenemos proyectos en construcciones, más de 1.300 megavatios en construcción. Y claramente hay una necesidad de empresas, de recursos enorme, recursos capacitados. Entonces, esto efectivamente es un desafío. En este momento eso es un desafío, porque hay muchos proyectos que se están desarrollando, claramente en áreas donde en terreno hay otros sectores que están desarrollando también. Entonces, esto pone la empresa en una condición de mirar cuál es la mejor solución y también como gestión como identificar empresas contratistas y personas que pueden trabajar en un contexto donde, por ejemplo, en los últimos 15 meses, traer expertos de otros países que se necesita para fijar temas en terreno fue muy complicado. Entonces, esto efectivamente es un tema que estamos gestionando y claramente en el desarrollo de los nuevos proyectos, cuanto más posible empujar con empresas contratistas chilenas. Entonces, esto es un tema efectivamente que tiene un impacto en el desarrollo de la planta que estamos mirando en toda la forma para tener las empresas
en terreno enfocada sobre lo que es el desarrollo de proyectos. La verdad que, pucha, quedaron un montón de temas en el tintero, capaz que el próximo año probablemente volvamos, porque son temas y son dos industrias y sectores que son el corazón de Chile, con nueva constitución, sin nueva constitución. La realidad es que el calentamiento global es una realidad y que Chile tiene minería y que va a seguir siendo una parte muy importante del desarrollo económico. Unas gracias muy, muy grandes a Paolo, que se tuvo que interrumpir sus vacaciones para participar en este evento desde Italia, a Diego Hernández en representación del sector minero y a nuestros auspiciadores que ya por quinto año hacen posible esto, que son CAP, que es minero, Enel, Pricewaterhouse y la Asociación de Bancos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Paolo. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.